Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos hacer un CRUD con la información metida en dos data grids. En este caso son data grid views y vamos a ver cómo relacionamos una tabla con digamos que con sus detalles, ¿vale? Metidos en otro data grid view y cómo podemos hacer filtros e incluso cómo podemos controlar y hacer todo lo que es el CRUD, ¿vale? Añadir, modificar y eliminar registros y consultarlos a través de los Data Grid View. Bien, para ello os he creado como siempre un proyecto de ejemplo. Como veréis, aquí tenéis una pantalla en la que tenemos un pequeño menú en el que tenemos la opción de importar y exportar un XML para cargar los datos, aunque la aplicación la he hecho también para que, aparte de poder cargar datos del XML, directamente coja los datos de la base de datos de SQL Server, ¿vale? Entonces tenemos las dos opciones. Ahora os enseñaré la estructura de las tablas en la base de datos para que veáis, en fin, cómo están montados los datos. Y luego tenemos pues los dos grids, el primero que va a tener lo que serían en este caso las entidades o empresas y la relación de facturas de cada empresa, ¿vale? Esto sería el de debajo, sería el detalle, digamos. Y luego un par de campos de filtro para filtrar la información que aparece en los grids y tal como filtramos por ejemplo el de arriba, pues que se actualicen los datos de sus detalles, ¿vale? Y como no, el botoncito para grabar una vez hayamos terminado de hacer las modificaciones necesarias. Bien, base de datos. La base de datos, como veréis, muy sencilla, ¿vale? Una base de datos SQL, la he llamado facturación para el ejemplo, y tiene dos tablas. Una que es la tabla entidades, ¿vale? Que es esta de aquí, en la que tenemos los datos básicos de empresa. Y luego tenemos otra tabla que es facturas, que como veréis tiene como columna de entity key para relacionar con la de entidades, pues el código del ID de identidad, ¿vale? Aparte de su número de factura para que no haya duplicados. Y bueno, datos básicos como fecha de factura de pago, el concepto, los importes y si está o no pagada, ¿vale? Estos serían las dos tablas, ¿vale? No os las subiré en el ejemplo, pero bueno, ya las estáis viendo aquí para que si paráis el vídeo pues podéis montar la misma estructura o ya simplemente utilizar eh, vosotros la vuestra, monta la vuestra. Aquí, como veréis, he creado un par de registros de ejemplo y aquí otros tres registros correspondientes a la primera entidad para que podamos hacer pruebas. ¿De acuerdo? Esto sería la base de datos SQL. Y en cuanto a el código de esta aplicación, vamos a ver poco a poco cómo voy a intentar ir rápido y no enrollarme mucho porque si no va a ser un vídeo muy largo. Primero, eh, bueno, dos cosas que no se me olviden. Una, como veréis aquí, lo primero que hago es cargar la cadena de conexión a la base de datos SQL, ¿vale? Que la hemos definido. Para ello hemos añadido a la solución, o al proyecto en este caso, a la solución, un archivo appconfig, ¿vale? De configuración de aplicaciones para indicar la cadena de conexión a la base de datos. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Y por otro lado, importante, para poder hacer esto, necesitamos cargar la referencia correspondiente al System Configuration. ¿Vale? Para ello, pues ya sabéis, botón derecho, agregar referencia y dentro de lo que son las referencias correspondientes al framework, veréis que tenemos la System Configuration, aquí está, pues simplemente seleccionarla, darle a aceptar y nos la carga. ¿De acuerdo? Esto es lo importante. Eh, Vamos al lío. Eventos. Lo primero y necesario, pues cuando hacemos el load, nos vamos a buscar los datos que tenemos en la base de datos para poder cargar pues, las diferentes entidades y sus correspondientes facturas. Vamos a intentar explicar la relación que he creado entre lo que serían las entidades y las facturas. Para ello he creado lo que se llama binding source, que es una clase que se utiliza para enlazar varias tablas entre sí. En este caso sería la de entidades con la de facturas, ¿vale? Y para ello
le vamos a decir cuál es la cadena de, o mejor dicho, cuál es la tabla que vamos a coger para ese binding source y cuáles van a ser los campos, digamos los primary keys o los campos que se van a utilizar para enlazar los datos entre las dos consultas. ¿De acuerdo? Como veréis tenemos el SQL Adapter Master Data Adapter y un SQL Data Adapter para el Details Data Adapter. El Master serían las entidades y el Detail serían las facturas, ¿vale? Y esto luego se lo vamos a asociar a los bindings, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos. Bien, como os decía, hacemos el getData, ¿vale? Para poder cargar los datos. Esto lo tenemos aquí dentro, ¿veis? GetData. ¿Veis? Y aquí empezamos con lo que yo os comentaba del binding. Primero, le vamos a decir que vamos a incorporar el culture info es para el tipo de codificación del texto, ¿vale? Para que luego no aparezcan caracteres chinos de estos raros, caracteres extraños que en las palabras acentuadas o en algunos caracteres de estos especiales. Vale, pues para eso le añadimos esto. Ahora, como veréis, en el Master Data Adapter le lanzamos o le pasamos, mejor dicho, la cadena de conexión, el adaptador indicando cadena de conexión, veis las entidades y el connection, que es la cadena de conexión que hemos recuperado cuando hemos cargado el formulario, ¿vale? Y una vez tenemos lo que sería el data adapter ya cargado, se lo pasamos le hacemos el fill, ¿vale? Le hacemos el fill para que cargue los datos en este dataset y le asignamos a esa tabla que va a cargar en ese dataset el nombre de entidades para diferenciar y saber cuál es cuál. Lo mismo, y si os fijáis veréis que es el mismo dataset, lo mismo hacemos con las facturas, ¿vale? Al SQL Data Adapter le definimos la cadena de conexión recuperando las facturas y la cadena de conexión que hemos cargado al principio y luego ejecutamos y hacemos el fill para cargar en el dataset la tabla de facturas. Si os dais cuenta, no estamos filtrando nada aquí, ¿vale? Es decir, cargo todas las entidades, cargo todas las facturas. No hago ningún filtro de facturas para cada entidad. Eso lo vamos a hacer luego. Viene aquí. Como veis aquí ahora decimos, ¿cuál va a ser la relación de los datos? Vamos a crear una relación entre entidades y facturas, que la vamos a llamar entidades facturas, y para ello le vamos a decir que de la tabla entidades vamos a utilizar la columna ID de entidad. Y para la tabla de facturas vamos a utilizar la columna ID entidad. ¿Vale? Acordaros cuando os he enseñado las tablas que os he dicho que teníamos el campo ID entidad en las dos para, sobre todo en la de facturas, para relacionar con la de entidades. Y creamos esta relación. ¿Vale? Repasando rápido. Hacemos una selección y cargamos todas las entidades, hacemos una selección y cargamos todas las facturas, todo en el mismo dataset, pero en dos tablas distintas. Y aquí creamos la relación entre una tabla y la otra por el campo ID entidad, ¿de acuerdo? Y se la añadimos al dataset. Bien, ¿ahora qué hacemos? Pues cogemos y hacemos el binding que os he comentado antes, ¿vale? Para este binding, el data source va a ser este dataset, pero el miembro que va a cargar no van a ser las dos tablas, va a ser solo la tabla de entidades, ¿vale? Y para este otro data binding, veis que este es el details, vamos a utilizar el master binding, que es este de aquí, ¿vale? Que ya tiene cargado el dataset, pero en este caso aquí como miembro vamos a utilizar la relación entre la tabla de entidades y la tabla de facturas. ¿Para qué? Para que a través de la columna ID de entidad me filtre las facturas correspondientes a la entidad que yo tengo seleccionada. ¿De acuerdo? Si os fijáis, ¿veis la relación? Y entonces ahora al primer data grid le asigno el master binding source, que es el que tiene la tabla de entidades, y al segundo data grid, que es el de abajo, le añado el details binding source, le asigno, que es el que tiene el filtro a través de la relación entre las dos tablas. ¿De acuerdo? Y ya aquí lo que hacemos es que asignamos estilo, que luego lo veremos, a las celdas, ¿vale? Y bueno, está aquí debajo. Simplemente lo que hacemos es que le damos formato al primer data grid, le damos formato al segundo data grid, esto os lo podéis mirar vosotros luego si queréis,
y simplemente los códigos de entidad, como no tiene mucho sentido que se estén viendo, pues los pongo a false para que no se vean, y eh, el resto de tablas, perdón, el resto de celdas, pues tal cual se les ha dado el formato, ¿vale? De todas formas, si os fijáis, mirad, aquí lo tenéis. ¿Veis? Asignamos nombre a la cabecera y tamaño a la hora de mostrar el texto. Nombre y tamaño. O sea, ¿vale? Y el tooltip es para que cuando os pongáis encima os aparezca una pequeña ventanita, como está apareciendo ahora esta del System String, diciendo nombre, ¿vale? Y todo esto. Y en el Data Grid View 2 lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, con esto tenemos cargados los datos, ¿vale? Tenemos aquí los datos cargados, no nos ha dado ningún error, perfecto, si nos ha dado error lo controlamos, ¿vale? En este caso no nos ha dado error, pues venga, vamos a rellenar, en este caso las poblaciones. Acordaos que os he dicho que había un campo de filtro, que es este, ¿vale? Este combo en el que yo voy a poder seleccionar una población correspondiente para, por ejemplo, para poder mostrar pues de todas las empresas que tengo, las que son de la población tal, ¿vale? Y me filtra y me muestra solo esas. Pues aquí rellenamos esas poblaciones en base a los datos que tenemos de las empresas, ¿veis? Si veis, nos vamos a la tabla entidades y le decimos, vamos a ver, si, si tengo entidades dentro del dataset de la tabla de entidades, ¿vale? Me voy y le digo, vale, yo quiero que la población sea el campo correspondiente a la población, ¿vale? Y con eso vamos añadiendo ítems, ¿vale? Como veréis, aquí lo que hacemos es decir, venga, string población. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Vamos a verlo un poco más en detalle. Primero compruebo que tengo datos, ¿vale? Y segundo, lo que hago es decir, vamos a ver, voy a asignar este dato de población a este campo y voy a comprobar si el combo contiene este dato. A ver, lo podía haber puesto directamente aquí, pero mucho texto y es un rollazo. Entonces, esto es simplemente para comprobar. Si la población que yo acabo de cargar ya existe en el combo, me la salto. ¿Para qué lo voy a poner dos veces? ¿Vale? Si no existe, pues entonces lo que hago es añadirla, ¿vale? Y así añado todas las poblaciones, pero no repito ninguna. ¿De acuerdo? Vale, pues con esto lo que haríamos es rellenar las poblaciones. Lo mismo haremos luego, como veréis en el segundo, con el tema de la fecha. ¿Vale? Cogeremos y asignaremos todas las fechas que hay en las distintas facturas. Ahora, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí lo tenemos. O sea, yo cojo y digo, vale, he rellenado las poblaciones. Si tengo poblaciones, pues me voy a seleccionar en la primera, ¿vale? Voy a cargar el código de entidad que tiene esa primera y me voy a ir con esa entidad, porque como va a haber un filtro, ¿vale? Que ese filtro me va a mostrar solo aquellas facturas cuya entidad esté seleccionada, pues como yo me he posicionado en la primera, cojo esas fechas, les paso esa entidad y relleno las fechas correspondientes a la entidad, ¿vale? Pues aquí lo vemos. Borro el combo, selecciono, quito la selección para que no haya ninguno seleccionado, cargo o sea, asigno un nuevo dataset, un parámetro, cargo los datos del parámetro, en el cual le digo que el parámetro que voy a pasar es el código de entidad, le asigno el valor, ¿vale? Y lo único que haré luego es que asignaré ese parámetro cuando haya creado el comando SQL. Aquí directamente monto la cadena SQL para hacer la selección de las facturas con su cadena de conexión, ¿veis? Y aquí añado el parámetro que he creado antes arriba y ejecutamos, hacemos un fill para el dataset que hemos definido de esas facturas, ¿vale? Y que esto está aquí oculto. Y entonces, si he recogido datos correspondientes a ese dataset, pues voy añadiendo las fechas eh, al combo, ¿vale? Al combo este de aquí de las fechas para luego poder filtrar por fecha. Seguimos. Con esto tendríamos cargados los datos, ¿vale? Y podríamos ver
los datos tanto de las entidades como de las facturas de cada entidad. Ahora, ¿qué pasa para hacer el CRUD? ¿Vale? Ahora vamos a lo que nos interesa, que es el CRUD. Bien, vamos a ver uno y con uno que veamos veremos el siguiente porque es exactamente lo mismo, ¿vale? Cosas a tener en cuenta. Punto 1, que ya os lo he mostrado, darle formato a las columnas y a la cabecera de ese DataCrypt View, ¿vale? Ahora, eh, cosas a controlar cuando nosotros vayamos a hacer una... Porque claro, para hacer un CRUD con el DataCrypt View lo que estamos haciendo en realidad es editar las celdas para bien sea modificar los datos, bien sea añadir datos nuevos o bien sea eliminar datos. ¿De acuerdo? Entonces, para ello hacemos, primero, tenemos que tener en cuenta que eh, todos los datos que nosotros vayamos a añadir o a agregar a la base de datos, tenemos que comprobar, primero, que se han indicado todos los datos que son necesarios, ¿vale? Para ello, utilizamos dentro del DataGrid View, ¿vale? La propiedad, o en este caso el método default values needed, es decir, los valores por defecto necesarios, ¿vale? O digamos que los valores imprescindibles. Si nos venimos aquí al DataGrid View y vamos a dentro de lo que serían los métodos que tiene, ¿veis? Empezaremos por aquí. Default values needed, ¿vale? O sea, son aquellos, ¿vale? Cuando el usuario escribe nuevos registros en la fila que se pueden rellenar con valores predeterminados, ¿vale? Es decir, aquí me va a controlar, pues eso, que todos los datos necesarios que la base de datos tiene marcados como necesarios están introducidos. Bien, segundo, tenemos que validar que esos datos que nosotros estamos indicando son correctos, ¿vale? Por lo tanto, aquí veis, nos venimos, decimos, vamos a ver, esta, en este método, en este evento, mejor dicho, estos son eventos, no métodos, en este evento, cuando se produce el evento row validating, cuidado, hay que distinguir entre row validating y row validated, ¿vale? Validated es cuando ya se ha hecho la validación. Validating es mientras la está haciendo, ¿vale? Pues en este momento, que es cuando nosotros estamos dando por bueno esos datos, vamos a comprobar, ¿vale?, que todos los datos que son necesarios están indicados, ¿vale? Pues mira, por ejemplo, para la current row, ¿vale? La current row es la línea en la que estoy yo ahora mismo. Pues vamos a comprobar, pues por ejemplo, que en la celda 1 tenga un valor, o sea, que no sea nulo, y además que ese valor no esté en blanco, ¿vale? Y en el caso de que esté en blanco, pues le pondremos, oye, el nombre de la entidad no puede estar vacío, venga. Y además le damos al cancel igual a true para que cancele la opción de validación y nos devuelva digamos el cursor o el control a esa línea o esa celda en este caso en la que nosotros estábamos validando datos. Y así lo mismo con las demás. Pues en este caso para el NIF de la entidad, para la dirección, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí las comprobamos todas. ¿De acuerdo? Esto es mientras está validando. ¿De acuerdo? Cuando ya ha validado, ¿vale? Pues lo único que hacemos es decir, vale, tú has pasado la validación, está todo bien, pues entonces lo que vamos a hacer es actualizar datos. En este caso volvemos a rellenar las poblaciones, porque si nosotros hemos añadido una entidad, puede que tenga una población distinta a las que teníamos en el combo. Pues actualizamos esta lista del combo, ¿vale? Para tener los datos actualizados. Más cosas. Cuando se añaden líneas, lo mismo. Va y rellena poblaciones. Cuando eliminamos líneas, es decir, esto es cuando la línea se ha añadido y esto es cuando la línea se ha eliminado, lo mismo. En este caso lo que estamos haciendo es simplemente actualizar datos de la lista del combo que luego nos puede filtrar, ¿vale? Cuando hay un cambio en la selección, pues lo que hace es que se va a rellenar las fechas, porque
la entidad, recordad que el details, ¿vale? El details binding source, acordaros que como nosotros hemos definido una relación, no hace falta que digamos nada. En el momento en que haya un cambio en la fila que se ha seleccionado en el data grid de las entidades, automáticamente se actualiza el data grid de las facturas, ¿vale? Aquí lo único que hacemos es el filtro que en un momento podamos haber aplicado, seleccionando fechas, lo limpiamos, ¿vale? Y volvemos a rellenar las fechas correspondientes al data grid, perdón, al código de entidad que hemos seleccionado. ¿De acuerdo? Quitamos filtro, o sea, recuperamos el ID de la entidad que hemos seleccionado, quitamos el filtro de las facturas y rellenamos las fechas, porque como la entidad puede haber cambiado, las fechas de las facturas también. ¿Vale? Y en el data error, lo único que hacemos es, vamos a ver, el data grid ha dado un error con alguno de los datos que hemos introducido, bien porque sea, bien porque sea un campo numérico y le hayamos introducido un dato que no es numérico, que de todas formas eso también se puede filtrar, pero bueno, en este caso lo que hemos hecho ha sido controlar el error, ¿vale? O bien sea porque no se ha indicado el dato que es necesario, ¿vale? Etcétera. Bueno, aquí como veréis, pues todas las filas, todas las celdas correspondientes a cada dato a introducir, pues se han chequeado y si se produce un error para esa columna en concreto, pues nos muestra el mensaje de error. ¿De acuerdo? Esto en principio sería el CRUD para poder actualizar datos en un data grid, ¿vale? Perdón, no en un data grid, sino a través de un data grid, ¿vale? Porque en realidad los datos los estamos actualizando en la base de datos. Con el segundo, pues lo mismo. En cuanto a formatos, pues en este caso aquí no hay ninguno, pero en el otro sí hay formatos. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí está. Vale. Cuando hacemos un prepaint, ¿vale? El prepaint es el evento que se produce justo antes de pintar, digamos, el data grid en pantalla, ¿vale? Cuando hacemos el prepaint, lo que hacemos es comprobar primero que el data grid tiene datos, ¿de acuerdo? Y cuando lo que vamos a hacer en este caso es comprobar si el dato correspondiente a la celda 9 es la celda en la que se indica si es a pagar o a cobrar, ¿vale? Es decir, si es a pagar lo vamos a poner en verde y si es a cobrar lo vamos a poner en azul, ¿vale? Con esto lo que hacemos es que le estamos diciendo que el for color, es decir, el color de la letra para esa línea, esa fila, ese registro, lo vamos a poner en verde o lo vamos a poner en azul, ¿vale? Controlando el valor de una de las celdas para ese registro. Y por otro lado, lo que vamos a hacer es de comprobar que entre la fecha de factura y la fecha de pago no hay un tiempo superior a 60 días, porque en el caso de que lo haya, lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar el fondo, el backcolor de la línea, ¿vale? Y se lo vamos a poner en un color coral, es un color rojo suave, digamos, ¿no? Un color coral. ¿De acuerdo? Esto se lo hacemos justo antes de mostrar en pantalla los datos del Data Grid View. ¿De acuerdo? Como veréis en el Row Prepaint. Y luego en el End Edit de la celda, es decir, en el momento en que vamos a, digamos, validar el contenido de la celda, terminar la edición, digamos, pues lo que hacemos es dar el formato a los distintos datos que tiene la celda, ¿vale? En este caso el importe bruto, por ejemplo, lo que vamos a hacer, bueno, como veréis aquí le estamos dando el formato numérico y demás para que aparezca con
las comas decimales, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Veis? Lo pasamos a, en este caso, a un single, que es un, un número. Bien, y luego ya, por último, para terminar de dar formato a las celdas, en el cell formatting, ¿vale? Aquí lo que hacemos es que le vamos a indicar en ciertas columnas, como por ejemplo las 6 y las 7, pues el valor y el formato que va a tener. En este caso el formato, si no recuerdo mal, creo que son euros, ¿vale? Para que sea el tipo moneda. No, a ver, un segundo. Y no, este creo que es porcentaje, el P es porcentaje y luego el C, que es currency, es el valor de la moneda de euro, ¿vale? Entonces, si lo lanzamos, veréis lo que os comentaba. ¿Veis? Correcto. Este es euro. ¿Veis? Este es euro. Este es euro. Y estos dos son tanto por ciento. ¿Vale? Esto es el formato de la celda que le hemos dado. Y como veréis, tienen los dos decimales porque hemos definido que eran tipo single. ¿Vale? Numérico con dos decimales. ¿De acuerdo? Y como veréis también, aquí tenemos línea verde porque es apagar y línea azul porque en este caso no está marcado el tema de apagar. Tenemos las entidades, si cambio a la 2, veis como automáticamente, a través de esa relación de factura-entidad, se nos actualizan los datos del combo de abajo. Y si os fijáis, veis, aquí tenemos tanto la lista de poblaciones, población 1 y población 2, como la lista de fechas, en este caso ninguna. Si ahora cambiamos aquí, veréis cómo, ¿veis? Tenemos las 3, 5, 6 y 8 del 5. ¿Veis? Si venimos aquí, 5, 6 y 8 del 5. ¿De acuerdo? Si filtro por población 2, por ejemplo, veis cómo se me ha actualizado los detalles de las facturas y las fechas. Si cambio, por ejemplo, a población 1, que sí tiene factura, ¿veis? Se actualizan las facturas y las fechas. Y si yo me voy a la fecha 6 del 5, ¿de acuerdo? ¿Veis? Me saca las facturas con fecha 6 del 5. ¿Veis? O 8 del 5, ¿veis la del 8? O factura del 5 del 5, ¿veis? Y cada vez que me actualiza el grid, como veréis, ha cambiado el color del texto, ¿veis? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Y vamos a importar un XML que tengo por ahí. Y si os fijáis aquí en el 4 veréis cómo se pone el fondo. ¿Por qué? Porque no hay fecha de pago y han pasado más de 60 días. ¿De acuerdo? Si os fijáis, todo el fondo está en rojo. Vamos a actualizarle, por ejemplo, una fecha. Pues seleccionamos y le decimos, tiene fecha de factura 22 del 12 del 2010, pues vamos a ponerle 23 del 12 del 2010, ¿vale? Y grabamos. ¿Veis? Me dice que faltan datos, sí, porque además esto no está en la base de datos, pero ¿veis? ¿Os dais cuenta cómo al no pasar más de 60 días entre la fecha de factura y la fecha de pago, automáticamente me ha cambiado el fondo y lo ha puesto en blanco? ¿De acuerdo? Faltan datos porque le he dado a grabar y este nombre de entidad no existe en la base de datos SQL, lo he cargado del XML, ¿vale? Entonces, si ahora cogemos y probamos, veréis que 07/05/2018, ¿vale? Ya la tengo aquí, grabo y si nos vamos al SQL Server, ¿veis? Ya tenemos aquí la fecha guardada con 7/5/2018 en el SQL Server. Tan sencillo como haber cogido simplemente y haber variado el dato aquí. Si yo ahora cojo y le quito la fecha, ¿vale? Lo vuelvo a editar y le quito la fecha y lo vuelvo a grabar y actualizamos aquí la consulta, ¿veis? Ya me ha quitado la fecha. ¿De acuerdo? Pues así de fácil, así de complicado, todo a la vez. Pero bueno, así es como podemos nosotros gestionar los datos con un CRUD directamente en el Grid View, controlando eh,
los datos del SQL y bueno, con esa pequeña relación entre las dos tablas definida en el dataset, pues de una forma relativamente sencilla podemos tener acceso a pues, este entorno, digamos, maestro de detalle en el que, bueno, para cada entidad estamos viendo sus registros, podemos aplicar filtros, podemos actualizar datos, crear registros nuevos, eliminar registros, etcétera. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os sirva, que lo utilicéis. Cualquier duda que tengáis ya sabéis. No si está dentro de mis posibilidades, no tengo ningún problema en echaros una mano o en ayudaros en lo que sea. Y cualquier idea que se os ocurra y yo no haya colgado, pues a vuestra exposición. ¿De acuerdo? Pues venga, espero le saquéis provecho, compartáis, suscribíos para estar al tanto de los vídeos que vaya subiendo. Y nada, os espero en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.